terapéutica mecánica, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes no escuchen bien o se corte, me interrumpen, no hay problema, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que respecta a la terapéutica mecánica, vamos a tener un fundamento, ¿sí? Que es la aplicación de una fuerza que, tomando apoyo en elementos resistentes llamados anclajes, actúan sobre otros menos resistentes que es necesario desplazar por encontrarse en mal posición, ¿sí? Dentro de la terapéutica mecánica vamos a hablar toda una parte de lo que es el anclaje, lo que son los anclajes, y después lo que es fuerza, y por último lo que es punto de aplicación o elemento a desplazar, aplicación directa o indirecta, reacción mecánica y reacción orgánica. Bien, empezamos entonces con anclaje, definiendo qué es el anclaje. Decimos que el anclaje es el elemento anatómico sobre el cual se apoya la fuerza motriz. Vendría a ser la resistencia. En el caso nuestro, en odontología, el anclaje generalmente es la pieza dentaria, y la pieza dentaria que más utilizamos para anclaje son los primeros molares. Bien, dentro de las piezas dentarias definimos como capacidad de anclaje a unas ciertas características que tienen que tener esas piezas para poder soportar las fuerzas. Muy similar a lo que es el diente pilar en prótesis, es el anclaje en ortodoncia, ¿sí? Entonces, la capacidad de anclaje que tienen esas piezas dentarias va a depender de la superficie radicular en contacto con el hueso alveolar. Por ejemplo, no es lo mismo un primer molar superior que tiene 3 raíces, va a tener muchísimo mayor anclaje y mayor resistencia que un incisivo inferior que tiene una raíz pequeña, donde cualquier movimiento lo va a ser perjudicial, digamos, ¿sí? Entonces, en cuanto a la superficie radicular, eh, tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir la pieza dentaria para anclaje. También va a depender del número de piezas dentarias incluidas en el anclaje. No es lo mismo agarrarnos de un molar que agarrarnos de un molar y 2 premolares, ¿eh? Cuando más piezas dentarias, más resistencia se ejerce. También de la inclinación del eje dentario de las piezas que constituyen el anclaje. Siempre que la pieza dentaria esté bien inmersa en el alvéolo y esté recta, va a tener o va a ejercer mayor resistencia que una pieza dentaria que esté mesializada o inclinada hacia adelante, donde no va a ejercer un anclaje adecuado. También depende del contacto con sus vecinos, de la oclusión, de los planos inclinados, también de la edad del paciente. No es lo mismo el hueso de un chico adolescente, donde es muy areolar, es mucho más laxo el tejido, que un paciente adulto, donde el tejido óseo está mucho más este, mineralizado, entonces va a ejercer mucho mayor resistencia al desplazamiento, ¿sí? También va a depender de la calidad del terreno, serían los tejidos del periodonto y demás, y del estado en general del paciente. Entonces, como ven, son muchas características que nos van a dar la capacidad de ese anclaje. Como índice de anclaje, se le asigna un número simbólico de resistencia que tienen las piezas dentarias, ¿sí? Para uno tener una idea y una referencia de qué piezas dentarias soportan mayor las fuerzas y cuáles menos, ¿sí? Acá podemos ver que en el maxilar superior, por ejemplo, al incisivo central superior se le asigna un número de 20 y al incisivo central inferior un número de 15. Tiene una menor resistencia. Y si ven la tabla, el primer molar superior, que tiene un número de 50, es el que mayor
resistencia tiene o que mayor se opone a las fuerzas. ¿Sí? Seguido del segundo molar superior, después del segundo molar inferior y así sucesivamente. En cuanto a las condiciones del anclaje propiamente dicho, decimos que tiene que tener fijeza, ¿sí? Preferimos los anclajes intraorales a los extraorales y la relación entre la resistencia del anclaje y el punto de aplicación de la fuerza. Otros medios de anclaje conocidos tenemos, por ejemplo, la primera imagen que es una placa de Hawley, una placa de Schwarz, perdón, que tiene un tornillo con una hendidura central en donde el anclaje es óseo, digamos, es a nivel del paladar. Y en la imagen de abajo vemos un casquete para fuerza extraoral, que más adelante le vamos a explicar bien. Según su importancia, podemos clasificarlos a los anclajes en primarios y secundarios. Un anclaje primario es una banda, por ejemplo, como se ve en la imagen, las dos imágenes superiores. Y anclajes secundarios son, por ejemplo, los resortes o por ejemplo, un arco poste que tienen aditamentos donde se pueden utilizar como anclaje. Según su desplazamiento, podemos clasificarlos en activos y pasivos. Activos, por ejemplo, un resorte de espiras abiertas. Y pasivos, por ejemplo, en las imágenes de abajo, donde tenemos dos bandas y un arco y la fuerza se ejerce solamente en el sector anterior. Los sectores posteriores se encuentran pasivos. Bien. Según su movilidad, pueden ser móviles, fijos o semifijos. Móviles, como cualquier placa, que son quita y pone por parte del paciente. Puede ser una placa de Schwarz, como en este caso, una placa de Hawley, un retenedor, etc. Luego los fijos son las bandas que van cementadas o los brackets. Y semifijos son, por ejemplo, un resorte donde quedan fijos o ajustados en el aparato ortodóntico, pero el profesional lo puede sacar y poner las veces que quiera. Entonces son denominados semifijos. ¿Bien? Según su extensión, pueden ser restringidos o extensos. Restringido, por ejemplo, en la imagen de arriba, donde se ve una banda y un molar solos, haciendo de anclaje a todo el sector anterior. Y en la imagen de abajo se ven los extensos, donde aparte del molar y la banda, también tenemos otras piezas dentarias ayudando al anclaje de los anteriores. Entonces es un anclaje extenso o extendido. ¿Bien? Según la relación con la línea media, también los clasificamos como unilaterales, como vemos en las primeras imágenes, cuando queremos hacer algún pequeño movimiento de una o dos piezas dentarias y usamos de anclaje el molar. Y bilaterales, que es lo más común que utilizamos en ortodoncia, cuando utilizamos toda una aparatología fija completa, con ambas bandas de ambos lados, etc. Bien. Bueno, acá hay otro ejemplo, según la relación con la línea media. También podemos decir que son simétricos o asimétricos. Simétricos, como le dije hoy, cuando va de molar a molar con toda una patología completa, y asimétricos es cuando al paciente por ahí le falta algunas piezas dentarias del lado contralateral, entonces al aparato se le denomina asimétrico. También pueden ser intermaxilares. El ejemplo más común son las gomas intermaxilares que van enganchadas por los brackets o por algún gancho, por ejemplo, de un arco poste o por ejemplo de un arco
doble llave, como se ve en la imagen inferior izquierda. Estas gomas se enganchan desde arriba hacia abajo. Pueden tener un vector vertical, horizontal o diagonal. En estas imágenes se pueden apreciar todos los tipos de direcciones de las gomas, ¿sí? Esas son gomas intermaxilares. Con respecto a los extraorales, tenemos el apoyo, por ejemplo, en la primera imagen en la nuca del paciente para las fuerzas extraorales. En la otra imagen vemos un casquete donde se hace apoyo en la calota y en la nuca y en parte del occipital también. Y en la última imagen es una máscara de Deler donde se hace apoyo a nivel frontal y también en la sínfisis mentoniana. ¿Sí? Son todos apoyos para fuerzas extraorales. Acá vemos otros ejemplos activados en los pacientes de los casquetes y las máscaras de Deler. Dentro de la clasificación del anclaje, la más común y la que se van a encontrar en la mayoría de la bibliografía es esta que nos dice que tenemos un anclaje máximo, un anclaje medio, un anclaje mínimo, y ahora se sumó un anclaje que se llama anclaje absoluto. Vamos a ir describiendo cada uno. Anclaje máximo decimos que existe cuando se considera el movimiento de retrusión es de 3 a 1 o de 4 a 1 respecto a la mesialización posterior. ¿Cómo entendemos eso? Miramos la imagen de abajo, como los molares, los primeros y segundos molares, están fijos con un dispositivo que se llama barra palatina o Gauss-Garian también se denomina, que provoca un alto anclaje en el sector posterior. Y queremos retruir los 6 dientes anteriores. Entonces, la resistencia al movimiento va a ser de 4 o de 3 a 1 con respecto a los anteriores. Entonces ahí decimos que el anclaje es máximo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que los molares van a sufrir un movimiento hacia mesial muy leve con respecto a la retrusión que van a producirse en las piezas dentarias anteriores, que va a ser el triple o el cuádruple. ¿Bien? ¿Estamos? Llamamos anclaje moderado, o se considera anclaje moderado cuando el movimiento de retrusión del sector anterior es similar al de mesialización posterior. ¿Sí? El mismo caso que les mostré anteriormente, pero aquí va a haber un 50% de un lado y un 50% del otro. ¿Sí? Y anclaje mínimo es al revés. Se considera cuando la mesialización posterior es 3 o 4 a 1 con respecto al de retrusión anterior. Hay muchos casos donde no queremos retruir el sector anterior, pero sí cerrar espacios o mesializar los sectores posteriores, entonces tenemos que hacer un anclaje mayor en el sector anterior y de esta manera llevar los molares hacia adelante, que eso se denomina pérdida de anclaje. También se denomina anclaje mínimo. Otro tipo de anclaje se denomina anclaje recíproco. Cuando, por ejemplo, tenemos un paciente con piezas dentarias muy apiñadas y colocamos un aparato fijo con un alambre, las fuerzas ejercidas sobre cada pieza dentaria van a ir moviendo a las de al lado, ¿sí? Entonces se van empujando unas a la otra, ¿sí? Y eso se denomina anclaje recíproco, ¿sí? Entonces cada pieza dentaria se mueve utilizándose una a la otra como elemento de apoyo. Es aquel en que cada pieza dentaria sirve de anclaje a su vecina, que será movilizada y a su vez servirá de anclaje a la primera. ¿Estamos? Entonces,
En un movimiento una sirve de anclaje a la otra se mueve, luego la otra deja de moverse y sirve de apoyo a la siguiente y así. Eso se denomina anclaje recíproco. Bien. Hay un anclaje también denominado anclaje absoluto, que es el que realizamos con los microimplantes, que son unos tornillos que van a nivel del tejido óseo, donde nos permite hacer movimientos de todo tipo, de toda índole, sin generar una reacción, digamos. Entonces podemos retruir, podemos visualizar sin mover nada. Entonces eso se denomina anclaje absoluto. Está dado por los microimplantes. Bueno, y con respecto a fuerza, la podemos clasificar o podemos decir que la intensidad va a estar medida en gramos. Eso en ortodoncia generalmente, porque la fuerza en cualquier otro rubro se la mide en newtons, ¿sí? Inclusive en implantología oral, los torquímetros y demás herramientas que utilizamos para fijar los implantes vienen en newtons, que es una medida de intensidad de fuerza. Pero en ortodoncia se mide en gramos, gramos de fuerza. ¿Bien? En cuanto a la dirección, tenemos que pueden ser fuerzas en dirección recta o en ángulo. Y en cuanto al módulo, es el sentido de la fuerza, también se define como un vector de fuerza con una magnitud y una dirección. El vector, entonces, determina la magnitud y una dirección de movimiento. Decimos como concepto que fuerza es toda causa capaz de producir, modificar o anular el desplazamiento de un cuerpo. También otro concepto que es un elemento activo por el cual se producen los desplazamientos en ortodoncia. También decimos que la fuerza es la acción ejercida por un cuerpo. En el caso nuestro sería un alambre, un resorte o un elástico sobre otro cuerpo que sería el diente o el hueso. Ese sería un concepto más apropiado para nosotros, ¿sí? Y también decimos que es la tendencia a cambiar el movimiento relativo de los cuerpos entre los cuales existe dicha tendencia. Bien, hay 4 conceptos bien completos. Por ahí el que más se entiende o que más nos involucra a nosotros como odontólogos sería el tercero. Bien. Decimos que la fuerza se representa gráficamente a través de un vector, como dijimos anteriormente, ¿sí? Los componentes de la fuerza van a tener un punto de origen, un punto de aplicación, una magnitud. La fuerza se expresa en newton, como le dije anteriormente, y en ortodoncia en gramos, y también va a tener una dirección. Podemos clasificarla según su producción en elásticas, con, digamos, deformación elástica o deformación permanente, por su transmisión en máquina simple o máquina compuesta, según su número, una, dos o más fuerzas, según el modo de actuar en instantáneas o sostenidas, según la intensidad clínicamente o mecánicamente, según la dirección, pueden ser verticales, horizontales o oblicuas y a la vez intraorales o extraorales, y según el punto de aplicación pueden ser directas o indirectas. Ahora voy a pasar a mostrarle un ejemplo de cada una de ellas. Bueno, este es un gráfico, rapidito le voy a explicar, que es un gráfico que nos indica la deformación que ejerce un cuerpo ante la fuerza. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un alambre de níquel titanio, que es un alambre elástico que utilizamos en ortodoncia. Cuando se ejerce una fuerza de una cierta magnitud, va a existir un límite elástico, donde uno deja de ejercer esa fuerza y el cuerpo vuelve a su estado original. También puede ser una goma, por ejemplo. Uno estira la goma y después vuelve a su estado original. Bueno, ese es el límite elástico. Luego, si seguimos ejerciendo esa fuerza, va a llegar a un punto donde la resistencia
va a ser al máximo y va a producirse una ruptura ya de ese cuerpo. ¿Bien? Entonces a eso lo denominamos deformación permanente. ¿Estamos? Esas serían las diferencias. Dentro de deformación elástica, el ejemplo más común que usamos en ortodoncia son los Alastic, que son unas gomas continuas que vienen, son unos módulos elásticos que utilizamos para ejercer presión. Eso genera una deformación elástica, donde eh, soltamos ese aparatito, deja de ejercer la presión, digamos. Entonces se genera una deformación elástica. Y en cuanto a la deformación permanente, el ejemplo más común son los alambres de acero inoxidable, como ven en la imagen de abajo, donde se pueden hacer diferentes figuras o dobleces sin que el alambre vuelva a su estado original, digamos. Entonces son fuerzas que provocan una deformación permanente. Según su transmisión, entonces decíamos que puede ser máquina simple o compuesta. La máquina simple, un ejemplo de máquina simple es un plano inclinado, por ejemplo. Que es lo que ven ahí en negro, es un plano inclinado que se utiliza, por ejemplo, para las clases 3 y las utilizamos para que cuando la pieza dentaria superior ocluye, ese plano inclinado genera un movimiento hacia adelante del incisivo superior y un movimiento hacia atrás del incisivo inferior. Es un elemento bastante simple, se denomina máquina simple. Y máquina compuesta son dispositivos un poco más complejos, como por ejemplo la placa de Schwarz, que tiene un tornillo en el medio y acrílico y alambres, y donde el tornillo tiene una cierta complejidad y donde se acciona mediante un dispositivo ese tornillo y la fuerza va a ser ejercida a nivel del hueso, también de las piezas dentarias y demás. Bien. Según su número pueden ser simples o compuestas por dos o más fuerzas. Simple cuando, por ejemplo, el movimiento o la fuerza es en una dirección. En este caso tenemos un canino que se encuentra palatinizado y queremos llevarlo hacia vestibular por medio de un resorte o de un elástico y ejercemos un movimiento en una sola dirección. Es un movimiento simple, una fuerza simple. Y una fuerza compuesta puede ser, por ejemplo, cuando queremos cerrar espacios y utilizamos gomas o elástico por vestibular y por lingual. De esa manera generamos fuerzas paralelas y en el mismo sentido y son dos fuerzas, entonces son compuestas. Compuestas paralelas, como le dije recién, en el mismo ejemplo, y después tenemos fuerzas en distintos sentidos. En vez de ser paralelas, son en distintos sentidos. Por ejemplo, cuando tenemos un incisivo que está rotado sobre su eje, con giroversión, y se genera un movimiento, un dispositivo mueve la pieza hacia afuera y la otra hacia adentro. Entonces son dos fuerzas de la misma magnitud, pero en diferentes sentidos. A eso se lo denomina movimiento en cupla. Bien. Este es el mismo ejemplo. Tenemos un premolar rotado y una fuerza lo lleva hacia distal y vestibular, y otra fuerza lo lleva hacia mesial y palatino. Entonces decimos que eso es una cupla. Bien. La misma imagen. Este es otro ejemplo con un resorte de espiras abiertas, comprimido, donde va a ejercer una fuerza horizontal. Una va a dirigirse hacia adelante, que va a provocar la protrusión de los incisivos superiores, y la otra hacia distal, generando la rotación distal del molar. Bien, otra cosa que tienen que saber es la resultante de las fuerzas. Por ejemplo, cuando queremos retruir un incisivo,
hacemos una fuerza horizontal hacia atrás, que donde dice retracción, y es un movimiento horizontal hacia atrás, y a la vez utilizamos, por ejemplo, elásticos intermaxilares de arriba hacia abajo, generando otro vector de fuerza. Entonces, la resultante al movimiento, a esos dos movimientos, va a ser la bisectriz de las dos fuerzas anteriores. Esa va a ser la resultante del movimiento, es decir, que ese incisivo se va a ir no solamente hacia atrás, sino también hacia abajo. ¿Bien? Es un concepto a tener en cuenta para todo tipo de movimientos ortodóncicos, porque muchas veces aplicamos dos o tres eh, movimientos distintos y tenemos que tener en cuenta para saber hacia dónde se van a mover esas piezas. ¿Bien? Es lo mismo, una fuerza concurrente, el mismo ejemplo que le di recién. Bueno, según el modo de actuar, entonces, pueden ser fuerzas instantáneas o inconstantes que actúan en el momento y luego quedan en reposo hasta que el profesional la vuelve a activar, y fuerzas constantes o sostenidas, donde la fuerza se mantiene por un largo periodo de tiempo. Acá hay un ejemplo de instantáneas o inconstantes. Vuelta al ejemplo de la placa con tornillo, donde uno ajusta el tornillo, genera una presión y después, si el profesional no la vuelve a activar, eso queda pasivo. Entonces es una fuerza que es instantánea, es muy fuerte, pero es inconstante. Y dentro de las constantes o sostenidas tenemos, por ejemplo, las gomas, donde uno activa, o los resortes, donde se activan y eso queda eh, generando una fuerza sostenida y constante hasta la próxima cita donde el profesional los vuelva a activar, digamos, pero durante todo ese transcurso esos dispositivos ejercieron la fuerza, digamos. Bueno, y según su intensidad, clínicamente va a depender de la resistencia a vencer, de la edad del paciente, de la reacción individual del paciente. Y mecánicamente va a depender del calibre y de las propiedades de los elementos utilizados en la confección de los aparatos. Por ejemplo, no es lo mismo un alambre delgado de 0,12 pulgadas que un alambre rectangular de 19 por 25 de pulgadas que tiene muchísima más fuerza y más presión. Entonces todo eso tiene que ver a la hora de elegir las fuerzas, ¿sí? Y ver la intensidad. Mecánicamente podemos medir esa fuerza. Dijimos que en ortodoncia expresábamos la fuerza en gramos. Entonces en la primera imagen ven un aparatito que es como un relojito, se llama dinamómetro, que es un aparatito que mide la presión en gramos, ¿sí? Por ejemplo, agarramos una elástica, una goma o algún resorte y con ese aparatito se estira y podemos medir exactamente cuántos gramos de presión estamos ejerciendo este, hacia las piezas dentarias, ¿sí? Para no pasarnos de fuerza o no estar ejerciendo una fuerza muy suave que no nos permita el desplazamiento de las piezas dentarias. Según la dirección, dijimos que pueden ser entonces verticales, a la vez pueden ser intraorales, unimaxilares e intermaxilares y extraorales. Dentro de las horizontales también pueden ser intraextraorales y dentro de las oblicuas también, ¿sí? Todas pueden ser intraextraorales y uni o intermaxilares. Esto ya pasamos. Bueno, acá podemos ver un movimiento vertical, ¿sí? Que es provocado por un alambre. ¿Bien? El alambre genera una curvatura y va a ejercer una presión vertical hacia abajo de el premolar, el segundo premolar superior, y a la vez va a provocar un desplazamiento de las piezas dentarias restantes, como ser el primer premolar y el canino, y el molar, eh, intruyéndolos, ¿sí? El mismo ejemplo, pero en este caso es al revés.
va a haber mayor fuerza a nivel del segundo premolar, una fuerza intrusiva y una fuerza de extrusión de las otras piezas dentarias. Son fuerzas verticales. Dirección vertical. Otro ejemplo de dirección vertical de fuerza son las gomas intermaxilares. Depende de la dirección que la coloquemos. Puede ser en forma triangular, en forma cuadrangular o trapezoidal, ejerciendo movimientos o vectores de fuerza verticales. Un ejemplo de dirección horizontal son los movimientos retrusivos, cuando hacemos exodoncia de alguna pieza dentaria para producir una retrusión de un sector. En ese caso necesitamos fuerzas que sean de manera horizontal. Un ejemplo de los movimientos, un resorte, generando un movimiento distal del molar. Bien, este es un movimiento simple, que es para demostrar cómo se mueve una raíz aplicando una fuerza con un alambre sobre un bracket y eh, cómo se ubica en una posición más recta, digamos. Bien. Y dentro de las oblicuas tenemos también las gomas, que la podemos utilizar de manera con fuerzas diagonales, como por ejemplo en la segunda imagen que vemos que está agarrada de una banda de un molar inferior hacia el canino superior. Y son fuerzas oblicuas. O también el mismo alambre en la primera imagen que provoca la retrusión y la extrusión del canino para que llegue hacia el plano de oclusión. ¿Sí? También son fuerzas oblicuas. Son dos ejemplos distintos. Bueno, con respecto también a la dirección, decíamos que pueden ser extraorales las fuerzas, lo mismo que habíamos visto hoy en las imágenes, de las fuerzas extraorales, que también pueden tener una dirección horizontal, como la primera imagen, oblicua, como la segunda imagen, y más vertical, como la tercera imagen, con diferentes apoyos, diferentes anclajes y diferentes tratamientos para diferentes pacientes. No es lo mismo tratar una clase 2 que una clase 3. Se utilizan diferentes dispositivos. Acá vemos lo mismo, un apoyo a nivel de la nuca, donde se hace anclaje, y el otro un apoyo frontal y mentoniano. Bueno, según el punto de aplicación, también se clasifican intraorales y extraorales. Las intraorales pueden ser directas o indirectas, como los resortes, las ligaduras, las gomas, bandas a brackets, a coronas o a ganchos. Y extraorales indirectos, como el mentón, extraintraorales como el retro y prognatino. Bueno, según el punto de aplicación, directo, como en este caso, donde se ve la imagen que queremos ejercer un movimiento hacia vestibular de los dos premolares, es una aplicación directa en ese caso, y el arco en toda su otra extensión queda pasivo. Bien, esto más de lo mismo, diferentes ejemplos. Punto de aplicación también ya hablamos. La reacción mecánica también. Bueno, en cuanto a la reacción orgánica, ¿qué va a pasar con nuestro periodonto a la hora de ejercer las fuerzas? Bueno, tenemos el periodonto o paradencio, lo mismo, de protección y el de inserción. En el de protección tenemos la encía, la inserción epitelial y la cutícula. Y en el periodoncio de inserción, el cemento, el periodonto propiamente dicho, con las fibras y los procesos alveolares. ¿Sí? Todos afectan a las fibras de la cresta alveolar, todos los movimientos que vamos a realizar.
Con respecto a la reacción orgánica, entonces decimos que cuando se ejerce una fuerza con una cierta dirección, la pieza dentaria va a mover su corona hacia un lado y la raíz hacia el lado opuesto. Esa corona va a ejercer una leve presión sobre los tejidos, generando una reabsorción cementaria, reabsorciones lacunarias, que son a nivel del tejido óseo, va a haber una reacción de las células gigantes y va a haber un punto de fulcrum. Del otro lado, contrario al movimiento, va a haber un estiramiento, una tensión de las fibras periodontales y de las espículas óseas. Y entonces va a haber un área de neoformación y un área de reabsorción. Así se produce el movimiento fisiológico de las piezas dentarias durante el tratamiento. ¿Ven? Acá se puede ver también la fuerza, cómo la corona se va hacia adelante, la raíz se va hacia atrás y cómo se ven zonas de reabsorción y zonas de neoformación. Una vez que pasa un tiempo prudencial, entre 20 y 30 días, esa pieza dentaria vuelve digamos, a fijarse, porque ya el tejido óseo ya se le dio tiempo para neoformarse y para fijar la pieza en su nueva posición. En cuanto a capacidad biológica de fuerza, decimos que entre 15 a 20 milímetros de mercurio sería lo ideal. Más o menos está entre 20 a 26 gramos por centímetro cuadrado de fuerza. Eso es la única manera de poder medirlo, ya le digo, es con un aparatito, con el dinamómetro que le dije anteriormente, que eso sí nos va a dar de manera bien precisa y fidedigna la cantidad de gramos exacto que estamos aplicando con cada aparato. ¿Bien? En cuanto, bueno, a la capacidad biológica de fuerza, decimos que el primer grado de fuerza es tan leve que no produce ninguna reacción. Eso es cuando utilizamos, por ejemplo, un resorte que no está muy comprimido, no está muy estirado, entonces es tan suave la presión que no va a ejercer ninguna reacción, ningún movimiento de ninguna pieza dentaria. El segundo grado de fuerza es inferior a la presión capilar de 20 a 26 miligramos por centímetro cuadrado. El tercer grado de fuerza, ya vamos a encontrar reabsorciones en el área de presión. Hay un restituto ad integrum funcional del periodonto, hueso alveolar y área de reabsorción radicular. O sea que el segundo grado y el tercer grado de fuerza son aceptables. ¿Bien? Y por último tenemos el cuarto grado, que hay un peligro de muerte de la pulpa, hay una gran reabsorción radicular y hay posibilidad de anquilosis alveolo-dentaria. Ese es el caso contrario del primero, donde ejercemos una presión excesiva y podemos provocar un daño pulpar o, bueno, lo que dijimos anteriormente, una anquilosis. Así que tampoco podemos pasarnos de fuerza. En cuanto a la cantidad de aplicación, decimos fuerzas ligeras cuando son menores a 25 gramos. Se utilizan para intruir incisivos. Si se hace más fuerte, se puede producir isquemia y necrosis. Bien. Medias, entre 25 y 50 gramos para extruir incisivos. Intensas, entre 50 y 75 gramos para traslación, progresión y rotación. Y muy intensas, mayores a 75 gramos para distalar molares. ¿Sí? Eso es más o menos un rango de presión para tener una idea más o menos de qué presión ejercer dependiendo del movimiento que querramos. Bien. Chao, Andrés. Nos vemos. Chao. Bueno, bien. Seguimos entonces con la dirección de las fuerzas. Esto no es tan importante. Esto sí, la fuerza ortodóntica óptima decimos que es cuando no existe dolor
Al paciente no tiene por qué dolerle ningún ajuste, ningún movimiento ortodóntico. Por supuesto que sí, los ajustes y demás generan por ahí una cierta incomodidad o una leve molestia, pero no dolor. Si existe dolor es porque nos estamos pasando de fuerza. Entonces tenemos que automáticamente este, descomprimir esa situación o aflojar el alambre o aflojar las ligaduras. No tiene que haber dolor en ningún tipo del tratamiento. No tiene que existir reabsorción radicular. Ese también es un rasgo de mala acción o malas fuerzas ortodónticas. Muchas veces nos encontramos con pacientes post-tratamiento ortodóntico donde mandamos a hacer una radiografía panorámica y observamos reabsorción radicular. Puede ser en una o dos piezas dentarias o a veces podemos observar en todas las piezas dentarias un redondeamiento de las raíces y zonas particulares de reabsorción radicular. Y bueno, eso nos indica un tratamiento que fue muy rápido, con presiones muy excesivas, y bueno, y eso no está bien tampoco para las piezas dentarias, ¿sí? No tiene que haber daño tisular a nivel óseo, a nivel pulpar, ¿sí? Se tiene que mantener la salud periodontal. También hay muchos casos donde había piezas dentarias con una buena salud periodontal y después del tratamiento ortodóntico, esas piezas quedaron con movilidad de grado 1, 2 o 3. Hay veces hasta que se han perdido piezas dentarias por la excesiva fuerza. Y la máxima respuesta tisular o movimiento adecuado del diente. Entonces, estos son a todos esos ítems denominamos fuerza ortodóntica óptima. Muy bien, eso es todo, chicos. Esa es la bibliografía. Yo les recomiendo que traten de leer también de los libros, no solo de los apuntes, porque los libros por ahí tienen imágenes que donde van a poder comprender o van a poder explayarse un poco más sobre algún tema que no se haya entendido bien, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. No sé si se escucharon bien, se entendió todo. Sí, se escucha perfecto, doctor. Bueno, chicos, cualquier duda, nos estamos viendo en las clínicas, cualquier cosa que no entendieron, me pueden preguntar sin ningún problema, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Bueno, nos vemos la próxima, chicos. Chao, Buen fin de chao. semana.